de Parque Lezama el otro día, ¿eh? Exacto. Estamos en comunicación ahora sí, como te contaba, con Agustín Fontaine, que los ponemos directamente al aire porque queríamos robarle unos segundos, nada Están más, a unos full minutitos, aparte. porque sabemos que están trabajando muchísimo, tratando de resumir septiembre. Veía un meme que habían publicado desde Capilla del Monte Noticias. Muy buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por poder contestar también ahí. Cada vez que dudamos un poco de lo que está pasando, te queremos interiorizarnos un poco, vamos a Capilla del Monte Noticias y están haciendo un trabajo impresionante. ¿Cómo está la foto de hoy? Bueno, estamos con mucho viento, pasamos una noche con mucho viento en nuestra zona, lo cual hizo que se compliquen varios de los focos que estaban bastante apagados o que estaban bastante bajo control. Recordemos que el incendio que empezó cerquita de Capilla del Monte abarcó unas 43.000 hectáreas, con lo cual la cantidad de puntos calientes es muy grande. Y entonces eso hizo que, los fuertes vientos que hemos tenido durante la noche y que estamos teniendo en este momento de unos 50 kilómetros por hora, haya tenido varios reinicios. Por ejemplo, ayer en Capilla del Monte hubo 7 reinicios y después durante la noche hubo reinicios en la zona de la cumbre y se activó bastante más el de la fronda en cercanías de San Marcos Sierras. Con lo cual el panorama que de alguna manera parecía casi que hasta diría exitoso en el relato de hace unos días de, pasó lo peor, uno imagina que es cierto en tanto que no está tan cerca de las casas, pero de todas maneras hay una cantidad de focos activos todavía que preocupan en nuestra zona. Desde la otra mirada, que ahora también ya con unos cuantos días de incendios, escuchamos que en el fin de semana encarcelaron por un tiempito a Lalo de San Marcos. Hay ahí como conflictos que siguen existiendo entre la ETAC, bomberos, las brigadas. ¿Cuál es el panorama que se ve en este momento ahí? Dentro de todo este desastre, ¿también está esa discusión? Bueno, depende el rubro, depende el ámbito de conversación, pero sí lo del ETAC ha escalado mucho. La verdad que yo no tengo elementos suficientes y me parece que es difícil poder analizar en cada uno de los casos si efectivamente estuvo mal hecho el contrafuego o no. El gobierno salió a defender con el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, pero también ayer con el mismo, el mismo secretario de la Secretaría, y desde distintos lugares, también Juan Pablo Quintero, el Ministerio de Seguridad, salieron a defender los contrafuegos diciendo que es una medida extrema que se toma cuando ya no queda mucha opción y cuando las llamas podrían superar los 30 metros, con lo cual el incendio sea imposible de apagar. Pero sí hubo mucha discusión, o está circulando en algún grupo de vecinos, sobre todo algunos que han estado cerca del lugar donde se hicieron los contrafuegos, diciendo que no estuvieron bien hechos y que en algunos lugares donde estaba bastante controlado, el fuego se terminó yendo por un mal uso de los contrafuegos. La verdad que la manera de analizarlo, o sea, los datos son muy difíciles de configurar como para que uno pueda tener una respuesta específica si podría haber sido peor el daño si no hacían el contrafuego o fue peor por haberlo hecho. Pero sí está en el ámbito, en algunos casos, en algunos sectores, en discusión ese tema. Me parece que como lo más destacable de ahí es poder decir que un poco al gobierno uno imagina que se le mueve un poco el piso de la seguridad de hacemos todo bien. Quizás incluso hasta podrían haber estado bien hechos esos contrafuegos, pero por lo menos una mirada ciudadana sobre guarda no es lo mismo lo que aprenden teóricamente o lo que aprenden en algunos lugares respecto de lo que es nuestro monte, que uno diría ojalá los traccione hacia una capacitación bien situada, como se suele decir, ¿no? En relación al lugar en el que está. Pero bueno, no tengo elementos para decir que estuvo mal o estuvo bien, simplemente te cuento cómo está la discusión acá. Sí, acá también se plantean rumores de este lado de Tras la Sierra acerca de, la disolución de la ETAC y de profesionalizar, de profesionalizar con términos de recursos los bomberos voluntarios. ¿Escuchaste algo por allá de ese tema? Bueno, sí, de hecho entrevistamos el otro día a Dante Rossi, que es legislador
de uno de los bloques, ex legislador radical, ahora creo que se llama Construyendo Córdoba, el bloque actual de Dante Rossi, que él había propuesto justo una semanita antes de que sean los incendios tan grandes de nuestra zona, la disolución del ETAC, y en la entrevista él decía que no habían tenido suficiente resultado como imaginaban, que había sido más bien una campaña de marketing de el gobernador Schiaretti en su momento, después de los incendios del 2020, como para limpiar también un poco la imagen que había quedado en el gobierno del fracaso frente al manejo del fuego del 2020. Eso es un poco la postura de Dante Rossi, que presentó un proyecto en la legislatura. Yo tengo la idea de que no va a avanzar demasiado eso, porque es un bloque representado por 2 personas, que es difícil que entre como en el ámbito de la discusión y que le den lugar los 2 bloques mayoritarios, pero sí está dentro de las discusiones. Básicamente lo que está en análisis ahí también es el hecho de tienen que ser pagos o no tienen que ser pagos las personas que están cuidando la vida y la vida del monte, y ese es uno de los puntos. Dante Rossi decía que él no tiene una mirada sobre, bueno, todo tiene que ser voluntario, pero sí consideraba que no hay elementos que indiquen que el ETAC estaba teniendo buenos resultados y que más bien lo que se estaba haciendo era tener una doble fuerza, o sea, doble comando a la hora de mandar en un manejo del fuego, lo que piensan los bomberos y lo que piensa el ETAC, y que el ETAC termina mandando porque tiene jerarquía sobre los bomberos, y entonces termina mandando incluso en algunos momentos donde los bomberos del lugar pueden llegar a saber más. Ese es un poco el análisis que hacía él, ¿no? Pero bueno, está ese tema, de hecho, en agenda legislativa en Córdoba. Te agradecemos un montón tu tiempo. Última nota publicada hace minutos nada más en Capilla del Monte Noticias. La marcha federal, recién hablábamos, nosotros introducíamos un poco el tema que desde acá van a marchar también a la ciudad de Córdoba en este reclamo. Acaba de hablar la ministra de Capital Humano acerca de que no hay pobreza en las universidades, que se dejen, es solo política esa marcha, y ustedes lo ponen como noticia central también. ¿Cuál es la mirada? ¿Van a marchar también desde Capilla y desde la región hacia la ciudad de Córdoba? ¿Qué se ve? Bueno, creo que hoy es 1 de octubre, de hecho no hemos cobrado, sería como estar a fin de mes, las personas que trabajamos en la universidad. Creo que la mejor manera de expresar lo que venimos viviendo es si el 1 de octubre del año pasado o del anteaño o del anterior estábamos ahí como contando las últimas monedas, y en este caso hemos llegado todos los docentes a incluso a utilizar ahorros de meses anteriores, de años anteriores. Sí, vamos a estar marchando, vamos a estar acompañando ahí, también compañeros y compañeras de Capilla del Monte Noticias vamos a estar presentes en ese reclamo. Después, en la política del gobierno en general es una política de negación que muestra números del gobierno nacional, ¿no? Números falsos, y no está ni cerca mirando lo que es la posibilidad de llegar a fin de mes que tiene un docente en este momento, la cantidad de trabajo que han tenido que ir incorporando los docentes para no perder un mínimo de poder adquisitivo, e incluso eso, el uso de los ahorros que se habían podido obtener por trabajo justo durante este tiempo. Claro. En este momento no se llega, eso lo sabemos, lo vivimos, y vamos a estar reclamando junto con toda la comunidad universitaria y con la comunidad en general. La verdad que esperamos que sea una marcha muy contundente. Desde el otro lado siempre nos queda como la sensación de no están mirando con la misma lógica, ¿no?, que miramos quienes reclamamos por los derechos. Muchísimas gracias por el contacto y vamos a seguir el contacto ahí, y gracias por tu tiempo también y tu trabajo, Agustín. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Otro. Agustín Fontaine, de Capilla del Monte Noticias, presentando un poco el panorama de lo que está pasando en la zona más caliente, por decirlo así,
muy llanamente, que está en la provincia de Córdoba en términos de incendios. Ayer dos notas para recomendar, para volver a escuchar con calma, con serenidad. Una fue la que hicimos con la trabajadora del INTA de Chancaní, que explicó todo lo que tiene que ver con qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar ahora con las lluvias, algo que Daniel Emelich también nos había adelantado en su momento, la necesidad de que las lluvias que se vengan sean calmas, porque si no se va a seguir erosionando el suelo. Y por otro lado, también a la tarde entrevistamos a Guardaparque, algo que fue justamente el que adelantó un comunicado que Yanni vos tenías a mano, ¿no? De Los Hornillos. Bueno, hay un guardaparque de la Reserva Hídrica de Pampa de Achala que está trabajando en la comuna de Los Hornillos y que nos adelantaba un poco también la modificación del código urbanístico entre los 11 y los 15.000, entre los 1.100 y los 1.500 metros. Y lo que implicaba esto, también una nota muy clara de por qué y para qué y cómo mantener cuidado esa reserva hídrica y cuál es el rol que está tomando la comuna en esto, lo cual para nosotros fue como muy interesante y muy también revelador, ¿no? La propuesta de este guardaparque que nos planteaba justamente esto, ¿no? De que lo que viene pasando en la reserva, las áreas protegidas, de los 100.000 metros, con Silvio Peano, que es guardaparque provincial de la Reserva Hídrica Pampa de Achala. Él nos contaba que tenemos 11.000 años de historia en Córdoba como para no ser conscientes de qué es lo que está pasando ahí mismo. Y también nos contaba que en ese 2%, que es la reserva hídrica de la provincia, en términos de territorio, se abastece de agua el 65% de la provincia. Es esa gran olla que tenemos en el Cerro Champaquí y en la Pampa de Achala, con la cual toda la región depende de esto, por lo que también ese cambio en el código, que es una información pública de la comuna de Los Hornillos, estaba siendo publicado. Dicho esto, yo hablo después con la gente de la Asamblea de Los Hornillos, que lanzaron un comunicado hace minutos, ¿no? Hace un rato. Sí, ese comunicado que nos llega, la verdad que si hay algo que se puede destacar en esto es el laburo que están teniendo los vecinos y las vecinas, ¿no? Súper preocupados. Porque, Pachi, te digo que es una gacetilla bastante larga, es la gacetilla de prensa que dice, tiene varias preguntas, ¿no? ¿Qué pasa en